Quiero hablar con usted acerca de que tenemos que tener conciencia de una vida de victoria. Diga conmigo, una vida de victoria. Una vida de victoria es importante tenerla plasmada en el corazón, porque todo lo que se va a manifestar en nuestra vida, primeramente se va a manifestar en nuestro corazón. Primero, antes de que las cosas se manifiesten, primeramente tiene que haber una conciencia, un pensamiento, una seguridad interna. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza, la seguridad, la convicción de lo que se espera. Diga conmigo, la convicción. Eso quiere decir estar seguro. Y mi corazón debe estar seguro de la victoria que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Pablo es un hombre que él sabe que la iglesia de Dios vive en victoria y vive por el poder de Dios. Y cuando habla de esta dádiva o esta ayuda que los filipenses le enviaban a Tesalónica, dice que le enviaban esta ayuda, obviamente, aún llega a decir Pablo, en la abundancia de su pobreza abundó su liberalidad. Es decir, que en esencia ellos eran ricos. El hombre debe de ser rico en la tierra. ¿Cuándo dicen amén? Pero primero debe ser rico en el corazón, no externamente. Primeramente en el corazón, porque si es rico externamente, pero es pobre en el corazón, esa pobreza lo va a jalar y le va a ganar. Es decir, que va a vivir una vida económica fuerte, pero pobre internamente. Y entonces Pablo reconoce la riqueza de los filipenses porque en su pobreza ellos abundaron en liberalidad. Cuando una persona no tiene y abunda en liberalidad, en dar, sabe que eso no es todo lo que tiene, sino que para Dios no hay nada imposible, que Dios es poderoso. El Señor Jesús estaba mirando el arca del tesoro del templo y miró a una viuda que echaba dos pequeñas monedas, las monedas de menor valor en Israel. Y cuando ella vio a esa viuda que echaba dos blancas, dijo, ella echó más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio de su sustento, dio todo lo que tenía. Y entonces él miró la riqueza en la mujer. Obviamente la mujer prosperó, obviamente la mujer salió adelante porque era una ley en Dios. Era una ley en Dios que cuando yo pongo lo que tengo y lo que soy delante de Dios, Dios lo va a multiplicar. Pero esa mujer mostró riqueza en su corazón, confiada no en que se iba a morir, no en que ya no iba a tener, sino confiada en que Dios es poderoso para multiplicar. Y esa es la vida que Dios quiere que tengamos, una vida de victoria. Es decir, que alguien puede estar enfermo, pero si la enfermedad no logra subyugarlo, no logra amedrentarlo y quitarle la fe, esa persona es rica. Si una persona no tiene económicamente, pero ese no tener económicamente no logra subyugarlo, no logra doblegarlo, no logra esclavizarlo, sino que la persona se mantiene creyendo que Dios es poderoso, que para Él no hay nada imposible y que Dios tiene muchos recursos para sacar a su pueblo y a sus hijos adelante. Es una vida de victoria interna, no externa. Lo externo se va a manifestar, pero primero quiero ser rico internamente, entender la palabra de Dios de que para Dios no hay nada imposible. Ahora, dice que a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo dice, no es que busque la dádiva en sí. La dádiva es una herramienta, la dádiva es una manifestación para lo que realmente Dios quiere que tengas. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto. Diga conmigo, fruto. Fruto que aumente en vuestra cuenta. Cada uno de nosotros tiene una cuenta en el cielo. Hoy escuchaba a un predicador que decía, Dios me habló y me dijo, te vas de la tierra cuando te vayas, cuando venga por la iglesia y me los llevo, pero vas a regresar otra vez aquí. Y yo creo que nosotros debemos de tener una cuenta en el cielo, mi hermano. Es decir, que Cristo Jesús viene por su iglesia. ¿No dicen amén? Y estaremos en las bodas del Cordero y estaremos con el Señor.
Pero el Señor Jesús viene a la tierra y sus santos vienen con Él. Y entonces hay una cuenta que Dios quiere que yo tenga. Y Pablo dice, yo no busco la dádiva, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Una cuenta, mi hermano, donde nosotros actuamos en obediencia, actuamos en fe, y esa fe y esa obediencia hacen que fluyan las cosas de Dios. Y es que yo creo que todos nosotros queremos tener un lugar donde sacamos y nunca se acaba. La Biblia habla de los pozos de aguas vivas. ¿Por qué vivas? Porque de ahí salía. Porque de ahí corría, porque era algo que no se agotaba. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa seguridad y esa fe que nos lleva a tener esa cuenta o ese lugar donde las cosas fluyen. Por eso no te preocupes por la canasta, cuánto tiene, sino asegúrate de que esa canasta tenga de dónde agarrar. Es decir, de Dios mismo. Y que Dios haga milagros. Bueno, quiero seguir adelante. Dice el versículo 18. Pero lo he recibido todo. Y Pablo dice que él ha recibido todo, que tiene abundancia. Estoy bien abastecido. Mire, mi hermano, tener abundancia no es pecado. Diga conmigo, no es pecado. No es pecado. Estar bien abastecido no es pecado. Porque si no, Pablo hubiera estado en pecado. Y dice, tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y entonces dice que lo que enviaron fue un fragante aroma, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Diga conmigo, sacrificio aceptable. Si algo mueve la mano de Dios, es un sacrificio que Él acepte. Por eso yo me gozo cuando Dios me pide algo. Eso es lo mejor que me puede pasar. Cuando Dios me pide algo a mí. Porque cuando Él me pide algo y yo respondo a esa petición de Dios, a esa solicitud de Dios, estoy seguro que Dios va a aceptarlo. Y cuando Dios lo acepta es cuando Dios responde. Es cuando yo miro la mano de Dios. Porque las cosas en Dios se alcanzan por fe. Diga conmigo, por fe. Pero la fe me lleva a hacer obras. No obras para ser salvo, no obras para comprar, sino obras de fe que desprenden lo que Dios ya me ha dado. ¿Sabes que Dios ya te dio todas las cosas? ¿Sabes que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús? Somos herederos de todas las cosas juntamente con Cristo Jesús. Ya es nuestro, pero nuestras obras de fe hacen que eso que ya es nuestro se desprenda y venga hacia nosotros. Y entonces yo voy a vivir bien, yo voy a estar mejor cada día porque Dios es bueno, pero la victoria la debo de tener primero en mi mente y en mi corazón. ¿Qué quiere Dios? Que te liberes de cadenas, que seas libre de cadenas de amargura, cadenas de resentimiento, pero también cadenas de pobreza, cadenas de estar apocado en el espíritu. Dios quiere que seamos levantados. Recuerde que Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Y nosotros debemos de parecernos a Dios. Tenemos que tener la imagen de Cristo Jesús. Tenemos que crecer a la imagen de Cristo Jesús. ¿O pensaría usted que Cristo Jesús fue pobre cuando anduvo en la tierra? Y no me estoy refiriendo a pobre económicamente. Me estoy refiriendo a pobre en su espíritu. Pobre en su corazón. ¿Acaso Él estaría preocupado por el comer el día de mañana? Si Él mismo dijo, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y dice, bástele a cada día su propio afán, su propio problema. Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Buscar hacer las cosas a la manera de Dios. No me olvida la ocasión que Mark Hankins dijo, Dios me habló porque yo estaba ahorrando, dijo él. Yo estaba ahorrando y había logrado ahorrar $12,000. Y entonces fui a una actividad y esa actividad esa iglesia había sido de bendición para mi vida. Y entonces le dije a mi esposa, vamos a esa actividad y yo quisiera dar $5,000 de ofrenda en ese lugar. Voy a sacar de los ahorros y voy a dar $5,000 de ofrenda porque esa iglesia, ese ministerio ha sido de bendición para mi vida. Fue a la iglesia con ese propósito, con eso en mente, y cuando el que subió a recoger la ofrenda, dijo, cualquier cosa que pensabas darle a Dios, el día de hoy en la ofrenda, solamente dóblalo. Si pensabas dar $5, da 10. Si pensabas dar 10, da 20. Si pensabas dar 20,
da 40. Dice que él nomás regresó a ver a su esposa. ¿Qué hacemos? La esposa dijo, pues dóblalo. Así es que no fueron 5, sino que fueron 10. Y entonces dieron su ofrenda y a las no sé qué tiempo, 6 semanas, 2 meses, obviamente Dios empezó a multiplicar, pero dijo él, a ese tiempo, como a las 6 semanas, fue la primera vez en mi vida, en mi ministerio, que alguien puso un cheque de $100,000 en la ofrenda. Fue la primera vez, nunca antes alguien lo había hecho. Dice, y entonces Dios me habló y me dijo, el ahorro es bueno, pero nunca le va a ganar a la siembra, nunca. Cuando la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, buscar el reino de Dios es buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Yo creo que bueno es ahorrar, pero yo quiero buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Si te hacen un mal, puedes contestar con un mal, o aún hasta podrías vengarte de alguna manera, pero tú puedes buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Y hacer las cosas a la manera de Dios siempre va a ser mejor y siempre te va a dejar un mejor beneficio. Siempre. Mismo Mark Hankins habla de que un predicador habló mal de él, dijo algo negativo de él. Y él, su corazón se amargó. Su corazón empezó a sentir ese rechazo, ese odio. Ese rechazo hacia ese ministro, porque había hablado algo malo de él, negativo de él. Y entonces un día lo invitaron a un servicio, pusieron a los pastores en la plataforma mientras el expositor predicaba, y mientras estaba ese servicio, el expositor estaba enseñando acerca del amor de Dios. El amor de Dios es el camino a la victoria, decía. De esa manera es como podemos caminar en victoria. Como era en inglés decía, love, the way of victory. El amor, la manera de estar en victoria. Y entonces dice que dijo el predicador, dijo, a ver, los que tengan un problema en su corazón, pónganse de pie. Y dijo, yo estaba con los pastores arriba de la plataforma. Y Dios me dijo, ponte de pie. Señor, estoy arriba de la plataforma con 5,000 personas enfrente de mí. ¿Quieres ser libre? Sí, ponte de pie. Y entonces se puso de pie. Yo soy el que tengo ese problema. Y entonces el predicador oró por todos los que se pusieron de pie, incluyendo el que estaba arriba de la plataforma. Que Dios los sanara y que renunciaran a ese odio, a ese resentimiento. Después el predicador que había hablado mal de él lo invitó a predicar a su iglesia. Y le dio una ofrenda de $50,000. Yo sé quién era, ya apenas partió el predicador. Entonces, por una predicación que duró quizás una hora y media máximo, le dio una ofrenda de $50,000 y el Señor le habló. ¿Qué es mejor? ¿El resentimiento en el corazón o $50,000? Dijo, $50,000, Señor. Eso es mejor. ¿Sabe que nosotros podemos hacer las cosas a la manera de Dios? Porque si alguien me hace un mal, yo puedo vengarme. Puedo dejar de hablarle o puedo buscar su mal. Pero cuando Dios dice, tienes que caminar en amor. Y entonces busco hacer las cosas a la manera de Dios. Y va a llegar el momento cuando Dios me diga, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Tener odio en tu corazón o estar sano? Estar sano, Señor. Cuando tenía odio en mi corazón siempre estuve enfermo. Como dijo la hermana Borlotes, me dolía aquí, me dolía allá. Porque Dios me puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Estar sano o guardar odio en el corazón? Estar sano, Señor. Porque el amor es el camino de la victoria. Entonces Dios quiere que caminemos una vida de victoria. Y cuando Dios acepta mi sacrificio puede ser pararme en la plataforma y decir, yo soy el que tengo ese problema. Mi sacrificio puede ser que en el momento que puedo hacer el mal, decir, no, yo no soy Dios. Diga conmigo, yo no soy Dios. Porque David lo andaba persiguiendo Saúl. Y Saúl en sus persecuciones, en un momento estuvo a la mano de David. Los hombres de David le dijeron, mira, hoy es el día, hoy es cuando Dios te dijo, pondré a tu enemigo en tus manos y harás como bien te plazca. Y entonces David
dice que cortó la punta del manto de Saúl. Y dice que cuando lo cortó, le remordió el corazón. Eso porque cortó el manto. El manto representaba el ministerio que Dios te había dado sobre Saúl. Y entonces David dijo, no, yo no tocaré al ungido del Señor. Porque hay un momento en que tú puedes elegir. Y cuando das un sacrificio aceptable a Dios, cuando Dios te recibe el sacrificio, ten por seguro que Dios va a derramar de su gracia y se va a cumplir en ti lo que Dios ha dicho que te va a dar. Y que se va a cumplir, que se va a manifestar en tu vida y que se va a manifestar en tu ministerio. Por eso yo elijo caminar a la manera de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, y bástele a cada día sus propios problemas. Bástele a cada día su propio afán. Y entonces dice Pablo que los filipenses enviaron un fragante aroma, un sacrificio aceptable, un sacrificio agradable a Dios. Y entonces dice, versículo 19, mi Dios proveerá a todas, diga conmigo, a todas vuestras necesidades. Y entonces dice, ¿conforme a qué? No conforme a pobreza, no conforme a escasez, sino conforme a sus riquezas en gloria. A mí me gustaría saber cómo son las riquezas en gloria del Señor. Me gustaría saber, porque Pablo dice que cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. A mí me gustaría saber, Señor, yo quiero mirar esas riquezas que tú tienes. ¿Cuáles son las riquezas que tú tienes? Porque dice que Dios suplirá a todas. Yo no sé qué necesidades tienes tú. Tal vez tienes necesidad hasta de un abrazo, mi hermano. Es que a mí nadie me abraza. A mí nadie me dice una palabra amable. Bueno, mi Biblia dice que si tú presentas un sacrificio aceptable a Dios, Él suplirá a todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. O sea, aquí no se trata de que a Él le dan y a mí nunca me dan. No, se trata de que, Señor, yo sé que todo viene de ti. Y ahora estoy mirando que Dios suplirá a todas mis necesidades, no conforme a pobreza, no conforme a escasez, sino conforme a sus riquezas en gloria. Riquezas en gloria, mi hermano, es agarra todo lo que quieras. Toma todo lo que necesites. Qué bueno, ¿no? Que Dios nos diga de esa manera, agarra todo lo que necesites. Por eso libérate de la mentalidad de pobreza, mi hermano. Libérate de la mentalidad de escasez. Quiero decirte que tu Dios no es pobre. Y tu Dios no es escaso. Y para Él no hay nada imposible. Y cuando Él dice, yo te voy a suplir abundantemente, ¿qué será abundante para Dios? Si yo te preguntara qué es abundante para ti, tal vez tú me darías una descripción de lo que es abundante. Pero quiero pensar, ¿qué será abundante para Dios? Cuando Dios hacía llover el maná en el desierto, hermano, Él hacía llover abundantemente. De manera que todos recogían y a nadie le faltaba. Aún el que recogía poco, no le faltaba. Cuando el pueblo de Israel se rebeló y dijo, queremos comer carne, entonces Dios dijo, les vamos a dar carne. El pueblo de Israel dijo, ¿cómo nos van a dar carne aquí en este desierto? Pero Dios les mandó carne, dice que hasta que les salía por los dientes. Y estuvieron todo el día desde la mañana hasta la tarde recogiendo carne. ¿Qué será abundancia para Dios? ¿Qué será abundancia para Él? Yo tengo que dignificar el evangelio creyendo que Dios es todopoderoso y cambiando mi mentalidad de manera que pueda tener una mentalidad de victoria. Que no está pensando en lo que tengo hoy en la bolsa, ni siquiera en la salud que tengo hoy. Yo debo de pensar sanidad. Yo debo de pensar que estoy sano. Debo de pensar cómo se conduce una persona sana. Se conduce alegre. ¿Cómo se conduce una persona que tiene esperanza? Una persona que tiene fe. Yo quiero ser rico en fe, rico en esperanza. Quiero manifestarlo en mi corazón, pero a veces las circunstancias me hacen ver otra cosa. Pero si el corazón está empobrecido, voy a hacerle caso a las circunstancias. Pero si mi corazón es rico,
Si mi corazón es abundante, yo voy a decir, para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que aunque el llanto dure toda la noche, en la mañana vendrá gozo y alegría. Vendrá fortaleza a cada uno. Y entonces, ser suplido conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo caminaba una vida de gozo, una vida de victoria? Porque recuerde que Filipenses es una carta escrita desde la cárcel. Filipenses es escrita desde una cárcel, desde un calabozo. Es escrita desde un lugar donde humanamente hay sufrimiento. Pero ahí en Filipenses 1, fíjese que Filipenses 1 dice Pablo, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo primero es que él está agradecido. Diga conmigo, agradecido. Dale gracias a Dios, mi hermano. Quita la queja de tu boca y dale gracias a Dios por las circunstancias que estás pasando, por tu esposa, por tus hijos y aún por la vida que viviste de niño. No sé tú, pero yo viví una buena vida de niño, mi hermano. Si tuviste unos padres que no te mostraron amor, bueno, pues que Dios sane tu corazón y que Dios te fortalezca y te levante, mi hermano. Pero yo tuve buenos padres. Mi papá y mi mamá se separaron, mi papá se fue, tardaba meses para venir. Pero yo tuve una buena infancia. A veces no había que comer, pero yo tuve una buena infancia. Y yo doy gracias a Dios, mi hermano. A mí no me va a mirar llorando que diga, ay, hermanos, es que yo cuando era niño sufrí tanto, mi hermano. No teníamos para comer, mi papá se fue, tardaba meses para venir. No. Yo fui feliz, mi hermano. Yo fui feliz. Siempre he estado agradecido. Por mi papá y mi mamá, siempre he estado agradecido. Pablo está en un calabozo. Y dice, yo doy siempre gracias a Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Y entonces dice el versículo 4, orando siempre con gozo. Diga conmigo, siempre con gozo. Mire la actitud de Pablo. ¿Por qué Pablo era rico en su corazón? Porque él orando siempre con gozo, con alegría, con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y entonces dice versículo 5, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, que hay que mirar la mano de Dios, lo que Dios está haciendo a través de los hermanos. Hay que mirar que Dios nos ha bendecido. No sé tú, pero yo estoy bendecido, mi hermano. Y cuando digo bendecido es porque Dios está conmigo. Me salvó, me liberó. Y ha suplido cosas sobre mi vida que he mirado su mano. Me ha rodeado de personas que me bendicen. Pero debo estar agradecido, orando siempre con gozo por vuestra participación en el Evangelio. Versículo 6 dice, estando convencido. Y es que para caminar en victoria, debo estar seguro de que Dios va a terminar lo que comenzó en mí. Diga conmigo, seguro. Mire, yo no me voy a quedar a medio camino. Y tú no te vas a quedar a medio camino porque Dios está contigo. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces hay una preocupación que yo no tengo. ¿Cuál? Quedarme en el camino. Yo no tengo esa preocupación. Dice Pablo, estoy convencido que yo no me voy a quedar. Estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él va a ir perfeccionando su obra en nosotros. ¿Se imagina a ese alfarero que está perfeccionando una obra? ¿Cómo iré a estar en el día de mañana, mi hermano? Si antes de venir al Evangelio estaba perdido, obviamente, borracho, perdido, hermano, deforme en mis palabras, deforme en mis pensamientos. ¿Qué pensaba yo del matrimonio? No de mi matrimonio, sino del matrimonio, pues. ¿Qué pensaba yo del matrimonio? Obviamente estaba torcido. Mi pensamiento acerca del matrimonio estaba torcido. Mi pensamiento acerca de los hijos estaba torcido. Mi pensamiento acerca de las amistades estaba torcido. Pero el alfarero empezó a darme forma y está perfeccionando. Dice Pablo, estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y en el día final, oh mi hermano,
¿Sabe qué imagen voy a tener? La imagen de Cristo. La imagen de Cristo Jesús. Estamos siendo moldeados a la misma imagen. Y entonces mi pensamiento y mi corazón es de victoria. Es de poder. Es de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí voy a llegar. Yo sí voy a alcanzar. Oh, pastor, usted es muy arrogante. No, es que no lo digo por mí, sino que estoy diciendo lo que Cristo Jesús puede hacer. Y para Él no hay nada imposible. Estando convencido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y entonces dice Pablo, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. Dice, los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Y entonces dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Diga conmigo, participantes. Es decir, que Pablo sentía el apoyo. Y por eso dice, enviaste a Tesalónica más de una vez para suplir mis necesidades. Y lo he recibido todo. Y estoy bien abastecido. Y tengo abundancia. Recibí ese aroma fragante que enviaste a Dios a través de mi vida. Y dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a escasez, sino conforme a riqueza. Bueno, Romanos 5:17. Yo lo que quiero decirte es que hay que caminar una vida de victoria. Diga conmigo, una vida de victoria. No dejes que el diablo, como decía, ¿quién decía? Pues mi pastor. No dejes que el diablo trapee contigo. No dejes que el diablo te use de trapeador. Levántate en el nombre del Señor. Sé columna en el cuerpo de Cristo Jesús. Sé alguien que camina por el poder de Dios y la vida de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 17 dice que si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Otra vez, reinar en vida. Mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Y ahí dice, ¿quiénes van a reinar? Van a reinar los que reciben. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinar en vida. La muerte ya reinó en el pasado, ahora debe de reinar la vida. Y como dice que los que reciben, la pregunta es ¿cuánto recibimos? Los que reciben la abundancia, ¿cuánto recibimos? ¿Cuánta abundancia? Por eso, miren mi hermano, la gracia de Dios no me la voy a acabar yo, porque la gracia de Dios es abundante. Y Dios tiene en su corazón hacernos bien. Dios tiene en su corazón anunciar su bondad a través de nosotros, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados en los lugares celestiales, pero las riquezas de la abundancia de su gracia sea dada a conocer por medio de nosotros, la iglesia en Cristo Jesús. Y entonces la gracia abundante de Dios. Cuando quiero tocar esto, porque cuando tuvimos la reunión pastoral del mes de junio ahí en la central, el apóstol nos enseñó algo. Vaya conmigo a Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios 12. Nos enseñó algo acerca de la gracia que yo no había meditado. Lo había escuchado, sí lo había escuchado, pero no lo había asimilado. Y él nos dio una enseñanza el mes de junio, creo que fue el 4 de junio. Nos dio una enseñanza, y esa enseñanza acerca de la gracia de Dios que abrió un poco más mi entendimiento acerca de lo que Dios dijo aquí. 2 de Corintios 12, versículo 7, dice que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Versículo 8, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, mire la respuesta, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces hemos creído que lo que Dios le dijo, no te lo voy a quitar.
vas a seguir con ese problema, para que no te enaltezcas. Pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo, bástate mi gracia. Y lo que el apóstol nos enseñó acerca de eso, con versículos bíblicos, usted lo puede ver en la Biblia. La Biblia dice que por gracia hemos sido llamados. ¿Cuándo dicen amén? Por gracia hemos sido llamados. La Biblia dice que hemos sido salvos por gracia. Efesios 2 dice que hemos sido salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que hemos sido justificados por gracia. La Biblia dice que hemos recibido promesa por gracia. La Biblia dice que hemos sido elegidos por gracia. La Biblia dice que tenemos riqueza por gracia de Dios, ricos en todas las cosas. La Biblia dice que somos aceptos en Cristo Jesús por gracia, es decir, que no podemos ser rechazados. La Biblia dice que tenemos buena esperanza por la gracia de Dios. La Biblia dice que tenemos vocación santa por la gracia de Dios. La Biblia dice que somos herederos por la gracia de Dios. La Biblia dice que tenemos acceso al trono de Dios por la gracia de Dios. Y cuando a Pablo le dijeron, bástate mi gracia, esto que te di es suficiente para que tú seas libre y para que tú alcances lo que no quieres tener en tu vida. Diga conmigo, para alcanzar. Por eso debo de ser rico en mi mente, porque en mi mente debo de saber que yo fui llamado. Mi hermano, Dios me llamó. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas me llamó. Me siento especial. Debo de saber que soy salvo. ¿Cuándo somos salvos? Espero que usted no sea de los que dicen, pues no sé, en el día final miraremos. No, yo sí sé que soy salvo. A mí Dios me salvó. Recibí a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Fui llamado, soy salvo, soy justificado. ¿Sabe que yo le llamo a esto que la justificación es el santo grial del Evangelio? Porque el hombre buscaba la justificación y no podía ser justificado. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, somos justificados de pura gracia. La justicia de Dios sobre nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mi mente se renueva. Soy amado, soy escogido, soy justificado, tengo promesa, tengo riqueza en Dios, soy acepto en Cristo, tengo buena esperanza, tengo vocación santa, soy heredero, tengo acceso al trono. Y Él me dice, eso es mi gracia, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces me doy cuenta, no le dijo que no. No le dijo, sigue con ese problema. No le dijo, tienes que estar enfermo para que no te enaltezcas. Le dijo, te basta mi gracia. En mi gracia puedes alcanzarlo. Y entonces tengo que renovar mi mente. Renovar mi corazón. Yo soy victorioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy convencido que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tengo vida. Estoy convencido que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mire, cuando yo camino de esa manera, yo no voy a caminar agachado. Yo voy a caminar levantado. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que sí le importo. Si la gente dice que no le importo a ellos, yo sé que hay un Dios todopoderoso que a Él sí le importo. Soy importante para Él. Y entonces camino enriquecido. No porque la cartera esté llena. La cartera es lo de menos, esa se va a llenar. A esa le tengo que ordenar. A esa le tengo que hablar. Tienes prohibido no tener. Y mi confesión en mi vida va a ser, yo siempre voy a tener. A mí nunca me va a faltar. Yo estaré sano en el nombre del Señor. Yo rechazo la enfermedad. Yo rechazo la amargura. Yo rechazo el resentimiento. Yo no dejo que eso haga casa en mi corazón. Y camino en victoria. Dios quiere que camine en victoria en la tierra. También el apóstol nos enseñó de las responsabilidades que tenemos en la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que no recibamos la gracia de Dios en vano. Dice Pablo, he trabajado más que los demás. La gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Entonces yo trabajo para Dios. Yo le sirvo a Dios. Porque es parte de mi responsabilidad con la gracia de Dios. También la Biblia nos llama a permanecer en la gracia de Dios.
Porque en Gálatas había unos que se estaban justificando por las obras de la ley. Estaban diciendo, no, por lo que yo puedo hacer, por eso es que alcanzo. No, esto es por fe. Esto es creyendo. Y entonces Pablo le dice, decidme ahora vosotros, los que se quieren justificar por las obras de la ley, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces el llamado es a permanecer en la gracia de Dios. Por eso yo seguiré diciendo que yo estoy bien y estaré mejor cada día. La gracia de Dios no puede fallar sobre mi vida. La gracia de Dios me va a mantener siempre arriba, mi hermano. Cuando yo miro Deuteronomio 28, vaya conmigo Deuteronomio 28, que hace tiempo que no lo miramos. Fíjese, hermano, que yo puedo hacer esa bendición mía. Porque dice el versículo 1. Así es que no te creas pobre. No te creas poca cosa. No te creas que no puedes. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y entonces dice el versículo 1, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Cuáles son los mandamientos? Mire, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros. Pastor, pero es que me hicieron esto. Pero ama. Ahí es donde tienes que vencer. Son los mandamientos de Dios. Hay dos mandamientos en que se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sucederá que si obedeces diligentemente los mandamientos que yo te doy, que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto. Diga conmigo, en alto. Me gusta esa palabra. El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por eso a mí me alcanzará la bendición de Dios. Salmo 23 termina diciendo, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Así soy yo y así seré yo. Y que lo oiga el diablo de una vez. De una vez, para que no se engañen solo. De una vez que sepa que estoy bien y estaré mejor. Y que si ataca lo voy a reprender en el nombre de Jesús, porque tengo autoridad en el nombre de Jesús. Él dijo, he aquí os doy autoridad sobre todo poder del enemigo y nada les hará daño. ¿De qué me puede acusar? ¿De que le creo a la palabra de Dios? Es de lo único que usted me puede acusar a mí. Ese pastor muy jactancioso. Acúseme, pero me va a acusar de que le creo a la palabra de Dios. No me puede acusar de otra cosa. Solamente de que le creo a la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo ahí, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y entonces dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Hay un pastor que yo conozco que a él le costaba el mensaje de la prosperidad, de la bendición. No lo decía, pero lo podía mirar uno. Y ahora ya se subió al tren. Ya miro que en las redes sociales pone ahí, seré bendito en la ciudad, seré bendito en el campo. Me irá bien, digo, ya va agarrando el rollo. ¿Cómo somos de difíciles, mis hermanos? Mire, ahorita regresamos a Deuteronomio. El apóstol ahora en el retiro de pastores nos habló de un versículo que yo nunca había meditado. Y está en 1 de Pedro 1.10. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1.10. Ahorita regresamos a Deuteronomio 28. Primera de Pedro 1.10 dice, ¿estamos ahí? Acerca de esta salvación, dice que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría, Primera de Pedro 1.10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice que ellos diligentemente inquirieron e indagaron. Dice que ellos procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían.
Diga conmigo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A mí me cayó el 20 cuando lo dijo, porque preguntó, ¿qué nos pertenecen a nosotros hoy? ¿Los sufrimientos o las glorias? Dije, tiene razón. Porque a veces la iglesia está empeñada en que hay que sufrir. Dice que había un mensaje dentro de ellos, el Espíritu de Cristo les hacía ver los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían después de los sufrimientos de Cristo. Nosotros el día de hoy estamos en después de los sufrimientos de Cristo. Quizás digas, pastor, pero estoy sufriendo. Bueno, ese mismo capítulo habla de las pruebas. Pruebas que pasan todos los cristianos en la tierra. Pero eso no quiere decir que voy a andar buscando las pruebas. Cuando yo miro en la Biblia que habría sufrimientos de Cristo, pero también anunciaban las glorias que seguirían después de los sufrimientos. Y entonces el apóstol nos preguntó, ¿qué nos toca a nosotros, los sufrimientos o las glorias? Y yo dije, tiene razón, ahí dice que predecían el Espíritu de Cristo dentro de ellos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían después del sufrimiento de Cristo. ¿Cuál fue el sufrimiento de Cristo? La cruz del Calvario. La muerte física, la muerte espiritual, cuando todos los demonios le cayeron encima, cuando todos los pecados le cayeron encima, cuando Dios mismo se apartó a causa del pecado de su vida y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por eso si has pecado, arrepiéntete, ven a Cristo Jesús. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es poderoso para hacer dos cosas. Primeramente, para perdonarnos. Amén. Soy un cristiano perdonado que falló y que lo perdonaron. Pero no solamente de eso, sino que Él es poderoso para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y entonces no solamente me perdona, sino que soy limpio de toda maldad. Y limpio es limpio, mi hermano. Amén. Regresa conmigo a Deuteronomio 28. Porque yo quiero decirle que caminemos en victoria. El diablo se goza con que un cristiano camine derrotado. ¿Cómo está mi hermano? Aquí rezando la cobija, mi hermano, es que nadie me quiere a mí. El diablo es feliz con eso. Pero cuando alguien dice, yo soy de Dios, Dios está conmigo. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Dice Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo profundo, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada me puede separar a mí del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese Pablo era de pocas pulgas, mi hermano. No, de verdad. Ese Pablo no se andaba por las ramas. Él decía, yo estoy convencido que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, dice Deuteronomio 28, versículo 3, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Dice el versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo. Hay un pastor que cuando la esposa se embarazó, como la esposa ya estaba mayor de edad. Cuando digo mayor de edad, para tener hijos, ya quizás cerca de los 50 tal vez, que ya es una edad avanzada para tener hijos, ¿no? La edad para tener hijos es, yo creo que de 20 a 35 a 40, ¿no? Pero usted puede, mi hermana, usted, échele ganas, usted puede. Pero la esposa se embarazó y entonces el doctor le dijo que el niño venía mal, que traía síndrome de Down y le dio la oportunidad o le puso la opción de abortar. Y el pastor dijo, el hijo del diablo va a tener síndrome de Down, el mío va a nacer bien. Y fue una niña, y es inquieta como ella sola. Dice, ahí está la que habían dicho que iba a tener síndrome de Down. Pero si él hubiera aceptado, oh sí, es que el doctor nos dice que el niño viene mal, que tiene problemas, y no sé qué vamos a hacer. No, me gustó la actitud. El hijo del diablo es el que va a nacer mal. El mío va a nacer bien. El hijo del diablo va a nacer con síndrome de Down. El mío no. El mío va a nacer bien porque soy hijo de Dios. ¿Qué tiene que hacer el diablo? Sacar sus manos. No le queda de otra más que sacar sus manos. Por eso necesitamos caminar con una mentalidad de victoria. Con una mentalidad de que estamos bendecidos. Con una mentalidad de que
Hermano, bendito serás el fruto de tu vientre. ¿Cuántos dicen amén? Bendito será el fruto de tu vientre. Ahí dice. También dice que bendito el producto de tu suelo. Bendito el fruto de tu ganado. Bendito el aumento de tus vacas y la cría de tus ovejas. Dios está cubriendo todo. Versículo 6. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Versículo 7. El Señor hará, Él hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Se irá tropezando uno con otro, mi hermano. Versículo 8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mira, mi hermano, Dios nos ha bendecido. Dios está con nosotros. Pero nosotros necesitamos actitud. Uno con otro hay que tener buena actitud. Uno con otro hay que tener una actitud de bondad, de condescendencia, de paz, de humildad, de amor. Pero contra el diablo no le voy a mostrar eso. Contra el diablo le voy a decir que mi Dios es grande y poderoso. Cuando Goliat vino con David y le dijo, te voy a cortar la cabeza, voy a dar tu carne a las aves del cielo, voy a dar la carne del ejército de Israel a las aves del cielo. David dijo, no, yo te voy a cortar la cabeza. Y yo voy a dar la carne de los filisteos a las aves del cielo. Pero debes de tener actitud. Actitud contra el diablo. Actitud contra la enfermedad. Actitud contra la pobreza. Mira, la pobreza te ataca a la hora de ofrendar. Mire, yo hace poco, no tengo por qué decirles, pero hace poco les dije que yo tengo por costumbre ofrendar $200. El viernes ofrendo mis $200. Y el domingo ofrendo mis $200. Es parte de mi vida. Para mí es una bendición. Pero un día estuve en una iglesia donde yo iba a ofrendar $100. Y el Señor me dijo, si estuvieras en tu iglesia, ¿cuánto ofrendarías? ¿200? Pues entonces son 200. Es que a la hora de la ofrenda es cuando el enemigo ataca. Y yo voy a tener actitud. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y yo voy a tener. Y a mí no me va a faltar. Y Dios va a multiplicar. Y Dios va a abrir puertas de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Puertas de bendición. ¿Saben? Escuché a Mark Hankins, yo escucho a sus predicadores y a mí me bendicen mucho. Él dijo, hablando de Malaquías 3:10, donde dice traer el diezmo al alfolí, dice está maldita la nación de Israel, porque no han traído sus diezmos y sus ofrendas. Pero hablando de la maldición, él dijo, es que la maldición no es algo malo que te vaya a pasar, no. Muchas veces la maldición es algo bueno que te iba a pasar y ya no pasó. Es decir, que te ibas a encontrar con esa casa para ti y para tu familia y ya no pasó. Ni cuenta te diste porque nunca se presentó. Ese carro, ese negocio, esa bendición. Una bendición puede ser, por ejemplo, que cancelen un bill. ¿Se acuerdan que les dije que me mandaron un bill a mí que era injusto? Y que le dije, Señor, aquí te pongo tu bill, este bill, porque estaba orando por las ofrendas y los diezmos. Yo agarro diezmos, ofrendas, pongo manos en el nombre de Jesús. Yo recibo estas ofrendas de la mano de mis hermanos. En el nombre de Jesús yo los recibo y en el nombre de Jesús declaro bendición sobre cada uno de ellos. Es mi forma de orar. Pero me había llegado un bill que era injusto, ese bill, un bill médico. Y entonces agarré el bill y le dije, Señor, y no solamente los diezmos y las ofrendas, también esto es tuyo, también aquí está, Señor. Ahí es que fui a ver ese bill y me dijeron, ya está bien, nosotros nos encargamos de eso. Pasaron como unos 6 meses y me volvió a llegar el bendito bill. No, bendito, qué bendito. Me volvió a llegar. Le dije, no, pero el Señor lo canceló. El Señor lo canceló. Y entonces fui otra vez. Y les dije, ¿qué pasó con este bill? Ya habíamos arreglado este bill. Dijeron, oh, sí, se equivocaron. Ah, no te preocupes, nosotros nos arreglamos. Pero no me cerré con que ahora se lo iba a pagar. Dije, no, el Señor ya lo había cancelado. Y entonces la maldición no es que te va a pasar algo malo. Ay, como no honré a Dios y no obedecí a Dios, voy a chocar aquí saliendo. No, no te va a pasar eso. No te va a pasar.
Dígame, por favor. No te va a pasar. Porque la maldición no es algo malo que te vaya a pasar. Pero muchas veces es algo bueno que te iba a pasar. Ese negocio. Esa casa que estabas buscando. Ese carro que otro lo compra en $50,000. Y qué raro que a ti te lo vendieron en 35. Y a veces esos 15,000 de diferencia fueron $100 o $200 que ofrendaste al Señor. Yo nunca le voy a decir a alguien ofrenda tanto. No. Es cosa tuya. Es más, si quieres ofrenda y no quieres ofrendar, no ofrendes. Ahí me da lo mismo. Yo siempre voy a estar bien. Y la obra de Dios va a caminar. Y la obra no depende de nosotros, depende del Dios Todopoderoso que tenemos. Pero nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros sí necesitamos de Dios. Y yo quiero ver milagros en mi vida. Y entonces, esos espíritus de pobreza a veces atacan a la hora de la ofrenda. Pero aquí dice que Dios bendeciría nuestra mano, bendeciría nuestra tierra. Versículo 9, te establecerá el Señor como pueblo santo. Un pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Versículo 10, verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor. ¿Sabe, mi hermano, que Dios quiere que la gente mire que el pacto que tienes contigo? ¿Cuál será ese versículo? Deuteronomio 8, 18, donde dice que Él quiere confirmar el pacto. Tal vez 8, 18. Vaya conmigo a 8, 18. Ahorita regresamos a Deuteronomio. Yo quiero terminar, pero es que esto está buenísimo, mi hermano. Dice Deuteronomio 8, 18. Bueno, versículo 17, ¿estamos ahí? 8, 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Versículo 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da, no dice que te da riquezas, dice que te da poder. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él no te da riquezas, Él te da el poder para hacer riquezas. Dice, ahí dice el fin, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Dios quiere que Dios mire, que la gente mire el pacto que tiene contigo. Pastor, pero ese es el pacto de la ley. ¿El pacto de la ley será más grande que el pacto de la sangre de Cristo Jesús? Tenemos un mejor pacto, dice Hebreos, basado sobre mejores promesas. Y entonces yo recibo la bendición de Dios. Y yo le permito al Señor con todo mi corazón que Él confirme su pacto conmigo. Y que la gente mire en mi vida que Dios es bueno. Dios te da el poder para hacer riquezas. Con razón eres mejor administrador ahora.